Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con la unidad de Derecho Fiscal. Ya comentamos, si ustedes se acuerdan, el tema anterior que son las contribuciones y vimos todo este desplegado de las contribuciones, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con dos temas. Vamos a ver el que está con verde, que es las reglas de las contribuciones, y después nos vamos a pasar a la siguiente unidad, que se llama el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, ¿qué reglas tienen las contribuciones? Primeramente, su clasificación, cómo se clasifican en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. La clasificación más importante es la de los impuestos, porque el Estado subsiste en base a esos gravámenes. Los impuestos son las cantidades que deben aportar todas las personas, tanto físicas como morales, de su patrimonio al Estado. El Estado hablamos en sus tres ámbitos de gobierno, que es federal, estatal y municipal. Entonces, en los tres ámbitos tenemos que aportar de nuestro dinero un porcentaje, una cantidad o con algo determinado para la subsistencia de ese organismo público. Entonces, ¿cuáles son los impuestos? Los vamos a abordar en temas posteriores. Los principales son el IVA, el ISR, el IEPS, hay impuestos estatales también, impuestos municipales que vamos a ver más adelante. Hay otro concepto que son los derechos. Los derechos son aquellos dineros que pagamos al Estado por sus servicios. Por ejemplo, un pasaporte, ¿sí? Es un derecho, un servicio de agua o cuestiones por el estilo donde el Estado nos da como que una contraprestación. ¿Estamos? Esos son los derechos, así es. Cualquier servicio que nos brinde el Estado, pagamos por él, entonces se convierte en un derecho. Otra parte fundamental dentro de las contribuciones son las aportaciones de seguridad social. Las aportaciones de seguridad social se supone que están a cargo del patrón. Sin embargo, el Estado se subroga por el patrón, el Estado brinda los servicios de seguridad social y tanto el patrón como el trabajador le tienen que aportar de su patrimonio al Estado, porque es el Estado el que brinda todos esos servicios de seguridad social. Y conocemos organismos que los brindan como es el IMSS y el Infonavit. Entonces esa obligación le corresponde al patrón, pero pues dice el Estado es que el patrón no lo va a cumplir, entonces yo me subrogo por él y después le cobro al patrón y le cobro también un porcentaje al trabajador. Y de esa manera pagamos nuestras cuotas o aportaciones en materia de seguridad social, que incluye el servicio de salud y el servicio de vivienda que lo brinda el Infonavit, donde da créditos a los trabajadores. Y también se convierten en contribuciones, ya que el Estado tiene el derecho a percibirlos al haber brindado esos servicios. Tenemos otros que son las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son todos aquellos gastos que tenemos que hacer por obras públicas. No sé si les haya tocado que van a pavimentar la calle, el gobierno va a poner una parte y las personas que viven en la calle van a poner otra parte. Esas son las contribuciones de mejoras, la pagan todos aquellos que se benefician de obras del gobierno. Entonces esas son las principales contribuciones que tenemos nosotros en nuestro país y reitero, las vamos a ver en específico cada una de ellas más adelante. Ya que existen las contribuciones, pues vienen sus accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Son aquellos pagos que se generan, así lo voy a llamar, por no cumplir en tiempo con nuestras obligaciones tributarias. Entonces, si tú no cumples en tiempo con el pago de las contribuciones, se van a generar los accesorios. ¿Qué son esos accesorios? Bueno, los gastos que tenemos que pagarle a la autoridad por irnos a cobrar, que son los gastos de ejecución. ¿Sí? Que otros son los recargos. Los recargos es como algo similar a pagar intereses por no haber cubierto con nuestras obligaciones a tiempo. Las multas es una sanción que se nos aplica por no haber obedecido lo que es la disposición jurídica en materia tributaria. Entonces, la disposición jurídico-tributaria es el deber ser. Tú te apartas del deber ser y te haces acreedor a una sanción. Esa sanción para la autoridad consiste en que le tienes que pagar una cantidad de dinero por concepto de multas. Las multas federales son muy altas. La más baja anda alrededor de 20,000 pesos por no cumplir con tu obligación y de ahí hacia arriba hay multas mucho más altas por no cumplir. Nosotros los abogados o abogadas, ¿qué hacemos?
Pues nosotros allá afuera en materia fiscal defendemos a todas las personas que se hacen acreedoras a un crédito fiscal, que es el monto principal que dejamos de pagar, más sus accesorios. Y entonces los litigamos y hacemos o tratamos de hacer que los clientes no paguen sus impuestos y ni los accesorios. Entonces somos como que los que ayudamos al cliente a evadir su responsabilidad. Estamos porque normalmente muchas veces sí incumplen con la norma, pero es igual que un penalista defiende a personas que sí hayan cometido un delito, un homicidio, un robo, ¿me explico? Entonces nosotros en materia fiscal hacemos lo mismo, defendemos al evasor o al incumplido en materia de contribuciones. En consecuencia, pues los abogados vivimos de la gente ilegal, vivimos de la ilicitud. Y si no hubiera ilicitud, bueno, pues no tendríamos nosotros a lo mejor tanto trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros defendemos el crédito principal derivado de impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social o contribuciones de mejoras que una persona no quiere pagar y además sus accesorios. También hay indemnizaciones, si pagas con cheque a la autoridad y se rebota el cheque, bueno, pues también tienes que pagar una indemnización al fisco por un cheque rebotado, ¿sale? Entonces son algunos de los conceptos de las contribuciones. Ahora, ¿quién aplica las normas fiscales? ¿Qué entes las aplican? Bueno, lo dividimos, reitero, en 3 ámbitos de gobierno. El principal ente que aplica todas las normas tributarias, todo el derecho fiscal, es el Servicio de Administración Tributaria. Se divide, bueno, tiene más jerarquías, tiene más formas de organización. De hecho, es un monstruo en cuanto a organización, tiene miles de trabajadores. Yo lo dividí en base a las autoridades que normalmente agreden en el sentido de molestar a los contribuyentes con un pago, con una multa, con un crédito, un accesorio, y los clasifiqué de esta manera, ¿no? Pero sí realmente es muy amplia la organización del Servicio de Administración Tributaria. Y reitero, los clasifiqué en base a... Estas son las autoridades sobre las cuales yo defiendo a los clientes. Cuando los clientes nos buscan, los defendemos de algunas de estas autoridades. Entonces, ¿de quién los defendemos? Del área de recaudación del Servicio de Administración Tributaria. Ellos ejecutan el procedimiento administrativo de ejecución, que es el embargo. Entonces, de ellos los defendemos. También tenemos el área jurídica. Esta área es la que lleva la defensa de los intereses del SAT. Ella es nuestra contraparte en los juicios fiscales. Entonces, cuando nosotros presentamos un juicio fiscal, es el contribuyente en contra del área jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Son los defensores. También ellos defienden a la autoridad cuando nosotros presentamos un recurso de revocación fiscal. El área jurídica es la que conoce del recurso de revocación fiscal y lo resuelve hasta sus últimas instancias. Y después, ya cuando el recurso se va a un juicio, esa misma área jurídica es la que lleva la defensa jurídica. Son abogados y abogadas que litigan para el Servicio de Administración Tributaria. Y por último la clasifiqué en el área de aduanas. El área de aduanas son las que determinan los impuestos al comercio exterior, embargan a los contribuyentes las mercancías que hayan sido importadas indebidamente o que se haya infringido algún trámite en materia de importación de mercancías. Aduanas impone las sanciones y nosotros los abogados y abogadas defendemos al contribuyente en contra también de esta dependencia. Por otro lado, en cada uno de los estados está la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas también tiene su propia organización como el SAT. Sí, también tiene su área jurídica, que es la Procuraduría Fiscal del Estado, que aquí no agregamos, pero el área de defensa de los intereses de gobierno del Estado es el Procurador Fiscal del Estado. Él conoce de los recursos y él es el que litiga los créditos cuando nosotros los demandamos ante las instancias correspondientes. Y se divide en recaudación también, en auditoría, y en lugar de aduanas se llama comercio exterior. Entonces aquí no hay área jurídica como tal, se llama Procuraduría Fiscal del Estado, es el que lleva la defensa, y si se fijan se divide igual que el anterior. La única diferencia es que en lugar de llamarse aduanas se llama comercio exterior, pero tienen las mismas funciones. La única diferencia es que
los auditores de gobierno del estado no andan revisando en las aduanas, solamente andan revisando en domicilio principalmente y verifican que se haya hecho la legal importación de mercancías a nuestro territorio. Ya a nivel municipal tenemos las tesorerías. Las tesorerías tienen también sus auditores y también tienen a sus ejecutores, igual que en los otros ámbitos de gobierno. No tienen competencia en materia de comercio exterior, el ámbito municipal no la tiene, solamente tiene para cobrar las contribuciones municipales y para ejecutar el cobro coactivo en caso de que no quieras pagar las contribuciones municipales. ¿Cuáles son las contribuciones? Reitero, un poquito más adelante las vamos a comentar en otra exposición, ¿sale? Después vienen los organismos fiscales autónomos, que son los que cobran la parte de seguridad social, que ya lo comentamos, que es el IMSS y el Infonavit. Ambos tienen sus auditores y tienen sus ejecutores, igual ambos organismos. Entonces un abogado, una abogada, pues se puede desempeñar en cualquiera de estas dependencias, llevando o de la defensa o bien tramitando algunos de los procedimientos en materia de impuestos. Por eso es que esta materia, conocerla y dominarla es fundamental. Cualquier abogado o abogada se puede insertar en eso. Yo en lo particular, bueno, cuando ustedes terminen su licenciatura, pues los invitamos a la maestría en fiscal y ahí se profundiza sobre todos los ámbitos de estos puntos que estamos comentando. Y se ven a fondo todos los medios de defensa, todos los trámites de las autoridades y cómo pueden llevar a cabo ustedes procedimientos en estas materias. Continuando, tenemos al contribuyente. El contribuyente es una de las partes fundamentales, además de la autoridad. Es una persona física o moral o incluso organismos públicos. Hay algunos organismos públicos que son autónomos y como son autónomos, pues sí llegan a pagar algunos impuestos, principalmente el impuesto al valor agregado o impuestos estatales como el impuesto sobre nóminas. Entonces sí son contribuyentes los organismos públicos, ¿sale? No pagan el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es para aquellas personas que tienen un fin de lucro, y estamos de acuerdo que el gobierno pues no tiene un fin de lucro, ya que tiene como finalidad el bien común. ¿Estamos? ¿Quiénes están obligados a contribuir? Pues esas personas físicas o morales. ¿Cuándo van a pagar impuestos? Una persona va a pagar impuestos cuando realice el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Pues es una actividad económica por la cual yo me veo obligado al pago de contribuciones. Esa actividad económica puede ser una empresa, puede ser un puesto de tacos, puede ser una venta de inmuebles, puede ser arrendar inmuebles, o sea, cualquier actividad económica que realice una persona física o moral es un hecho generador, es una conducta plasmada en una norma fiscal por la cual yo me veo obligado a pagar contribuciones, ¿sale? Entonces eso es lo que dice aquí el primer rubro, es una conducta que se encuentra en una disposición fiscal. Al realizar esa conducta debo tener bien cierta la fecha, es cronológico. Si yo realicé hoy la conducta, me aplica la ley del día de hoy que realicé esa conducta, y así sucesivamente. Entonces, la fecha en que realicé la conducta es muy importante para efectos contables, para efectos fiscales y para efectos de las facultades de las autoridades. Entonces, siempre la persona debe registrar todas sus actividades económicas, porque el fisco le va a pedir información respecto a ellas y las debe tener bien controladas, si no se va a ser acreedor a una sanción o a un crédito, que en este caso se llaman las sanciones accesorios, ¿verdad? Según lo que acabamos de comentar. Esa conducta que hace el contribuyente debe estar en una ley, ya que existe un principio que se llama nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley, no hay pago de impuestos si no está en una ley. Desafortunadamente para muchas personas todas sus conductas ya están en la ley, todas. A la ley no se le escapa ninguna conducta. Que haya personas evasoras es otra cosa. Al fisco sí se le escapan personas si se van sin pagar la cuenta, ¿estamos? Pero todas las conductas ya prácticamente están reguladas, excepto aquellas que se consideran ilícitas. Todas las conductas ilícitas pues no están grabadas por contribuciones. ¿Cuáles son las actividades ilícitas? Pues es el narcotráfico o la prostitución. A pesar de que es una actividad económica que genera ingresos, no están grabadas, ya que es ilícito. ¿Estamos?
Entonces, todo lo ilícito, pues se supone que no está regulado por nuestras disposiciones tributarias. Hay países donde actividades como la venta de drogas o la prostitución sí están reguladas y sí se pagan impuestos, ¿eh? Aquí en México, ¿no? Entonces, toda esa conducta debe estar regulada. Puede ser un hecho aislado, o sea que de repente yo nada más vendí algo, o puede ser que constantemente me dedique a venderlo. Entonces, ambas actividades están gravadas por los impuestos, ya sea que sea aislado o bien que lo realice frecuentemente. Otro hecho aislado, pues normalmente es cuando vas al extranjero, traes mercancías de comercio exterior y entonces en ese momento tienes que pagar el impuesto al comercio exterior, pero no te dedicas a impuestos al comercio exterior, ¿me explico? Entonces tu conducta puede ser aislada o puede ser cotidiana. Se toma en cuenta el lugar en donde realizaste esa conducta. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen competencia territorial, es decir, el fisco tiene competencia en el municipio, en el estado, ¿sí? Y de ahí no puede salirse, ¿estamos? Por ello es que se toma en cuenta dónde realizaste la conducta. Ahora hay conductas electrónicas o hay conductas virtuales, ¿verdad? Entonces esas actividades donde se realizaron supuestamente materialmente, bueno, pues nuestras disposiciones fiscales actualmente tienen una laguna en ese ámbito. Se supone que es donde está la compañía virtual o la compañía electrónica. El problema es que muchas de esas compañías están en el extranjero y evaden pagos de contribuciones en nuestro país. Pero las que estén insertas aquí en nuestro territorio, pues están sujetas a ese impuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la competencia territorial. Hay administraciones de la autoridad federal que tienen competencia en toda la República Mexicana. Se llaman administraciones generales. Las administraciones generales pueden auditar en cualquier parte de la República. Normalmente auditan empresas muy grandes que abarcan varios estados de nuestra República, es decir, empresas como PepsiCo, como Gamesa, como esas que tienen muchas plantas, muchos comercios en toda la República, Walmart. Entonces las administraciones generales tienen competencia en todo nuestro territorio. Es así que una administración estatal o local no puede auditar a esas empresas grandes. ¿Estamos? O sea, no se puede salir del estado. Si algún contribuyente realiza sus actividades aquí y por algo se va y lo tienen que ir a multar y buscar en otro estado, bueno, pues piden auxilio, así se llama. Una autoridad estatal le pide, de aquí de Guanajuato, le puede pedir el auxilio a la del Distrito Federal para que continúe o ejerza sus facultades a donde se fue esa empresa. Entonces aquí no puedes huir. ¿Sí? En materia fiscal no pueden huir, van a buscar al contribuyente a donde se encuentre y si no es esa autoridad, por medio del auxilio va a ir otra autoridad diferente. ¿Sale? Bien, ¿sobre qué te van a cobrar? Van a cobrar los impuestos sobre una base gravable, sobre una tasa, ¿sí? O bien sobre una cantidad determinada, que es lo más común. Lo más común, es una base y se aplica una tasa. Pero también hay veces que se cobran cantidades, ¿sí? Hay contribuyentes que pagan una cantidad por concepto de contribuciones, pero lo común en nuestro país es que siempre te van a aplicar un porcentaje. Entonces, ¿qué es la base gravable? Bueno, es la cantidad de ingresos sobre los cuales se te van a aplicar los impuestos. A esos ingresos normalmente se les quitan deducciones. ¿Cuáles son las deducciones? Son aquellos gastos indispensables para mi actividad. Entonces, antes de cobrarme un impuesto sobre mis ingresos, la autoridad va a fijarse o va a tomar en cuenta qué tanto yo gasté para efectos de mi actividad económica. De esta manera, por ejemplo, vamos a poner una cantidad, mis ingresos fueron de 1,000 pesos y mis gastos indispensables para mi operación, que son las deducciones, ¿sí? Fueron 900 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Son 100 pesos. Entonces, esta es mi base gravable. Y sobre de esta cantidad, pues a mí me van a aplicar, ¿no? Ahí me van a aplicar la tasa. ¿Sí? Hay personas
que sus gastos son más grandes o igual que sus ingresos. Entonces, ¿cuánto van a pagar? Bueno, pues de todos modos les cobran, pero se genera un pago en exceso y después va a venir la devolución, que es el otro tema que más adelante vamos a comentar. Entonces, supongamos que pagaron, que fueron, sus deducciones son 1,000. Entonces, la autoridad de cualquier manera pues, le aplicó una tasa, ¿sí? Se la aplicó a su base gravable y viene pagando porcentaje, ¿verdad? Digamos que pagaron con concepto de impuestos 200 pesos, ¿sí? Fue algo como pago de lo indebido, ¿verdad? Porque no tenía por qué pagar. Entonces ese pago de lo indebido normalmente le aplica a las empresas y a los trabajadores. Ese pago de lo indebido después se lo van a devolver. Es lo que pasa con los trabajadores, que a fin cada año meten gastos, ¿sí? Y les regresan de sus impuestos, ¿sí? Entonces primero pagas el impuesto, después haces tu solicitud de devolución. Nuestro sistema fiscal está diseñado para que siempre le paguemos de más al fisco. Así está diseñado. Siempre se jinetea nuestro dinero y hasta después, si hacemos la solicitud, porque hay muchas personas que no la hacen, ¿eh? Si hacemos nuestra solicitud, nos regresa. Si no, pues ya se queda ese dinero y prescriben. ¿Estamos? Entonces la autoridad tiene tiempo para podernos regresar. No, la regla general son 5 años. Y si no solicitamos en 5 años el reintegro de sus dineros, pues ya no lo podemos hacer. ¿Estamos? Entonces, lo que debiera hacer es que atienda nuestra capacidad económica. ¿Qué sería eso? Pues autoridad, checa cuánto me queda de dinero de excedente y sobre ese excedente aplícame los impuestos. No, a la autoridad no le interesan lo que te quede o si te alcanza o no te alcanza. Ella dice, ingresaron 1,000 pesos a tu bolsillo, me pagas el impuesto. Tú le puedes decir, es que me pasó algo malo, choqué, tengo que pagar esto, la renta, me enfermé, no me importa. Si no me importa tus otros gastos, tú recibiste 1,000 pesos, ese es tu problema, tus otros gastos. A mí sobre los 1,000 pesos me vas a pagar los impuestos. Ese es el problema de nuestro país. Así sucede. Y sobre todo, ¿saben a quién le hacen esto? A los obreros. Los obreros que ganan un salario mínimo y no les alcanza, a la autoridad no le importa. De todos modos, ellos pagan impuestos, como si les alcanzara. ¿Estamos? Entonces, así es nuestro sistema fiscal y ellos son los más afectados, los de salario mínimo, las personas que menos ganan. De hecho, ellos no pueden ni solicitar devoluciones. ¿Saben por qué no pueden solicitar devoluciones? Porque no tienen dinero para gastarse en las devoluciones que pide la autoridad. Solamente les devuelven por gastos dentales, gastos médicos, servicios funerarios, ¿sí? Entre colegiaturas, pues alguien de salario mínimo no va a pagar colegiaturas, ¿verdad? No creo que vaya a hacer gastos médicos, se va a ir al IMSS. No creo que vaya a hacer gastos dentales, se va a ir al IMSS. Entonces ellos son los que casi no tienen para cubrir esas cosas por las cuales les regresan sus impuestos. Sí, yo lo que me gustaría es que les devolvieran lo del costo de la gasolina, todos los costos de la gasolina que hagan de vehículos, que se los regresaran, se los devolvieran cada año. Un obrero normalmente nunca solicita devoluciones porque tiene que hacer gastos, ¿me explico? Para que le puedan devolver después las cantidades. Entonces no va a alcanzarle a hacer gastos, ya tiene programados sus gastos. Entonces son los más afectados. Y como son ignorantes de todas estas disposiciones, pues no pueden decir nada. Si el ignorante normalmente no puede alegar o no puede defenderse porque pues desconoce de muchas cosas, ¿estamos? Entonces son los más afectados en materia tributaria. La autoridad no solo toma una base gravable de dinero, también llega a tomar cantidades o unidades de medida como los litros en el caso de la gasolina, como los grados en materia de alcohol o como las calorías en las comidas chatarras. Entonces la autoridad no solamente toma el dinero como base para aplicar impuestos, también puede tomar cantidades y sobre esas cantidades le aplica un porcentaje o una tarifa determinada. ¿De acuerdo? La más común es una tasa. Las tasas son diferentes. Hay tasas fijas, 30 y tantos %. O hay tasas progresivas.
que van, el que gane de 0 a 1,000,000 va a pagar 10%, de 1,000,000 a tanto 12%, y así son tasas progresivas que en base a una cantidad va aumentando la tasa correspondiente que se va a aplicar. Lo ideal son las tasas progresivas. Las tasas fijas, en mi punto de vista, son inconstitucionales, son ilegales. Desafortunadamente la Suprema Corte las ha validado indebidamente, pero para que haya una justicia fiscal debe haber una tasa progresiva, ¿sí? Que vaya desde un 1%, si quieren, hasta un 40%, pero progresivas, 1, 2%, 3%, y de ahí, dependiendo del ingreso. ¿Sale? Eso es lo ideal. Normalmente en nuestro país no es así. Comúnmente lo más frecuente son, sí hay tasas progresivas, pero lo más normal son las tasas fijas. Esas tasas fijas, en mi opinión, no son justas. ¿Estamos? No son correctas. Ahora, ¿cómo se extinguen las obligaciones fiscales? Normalmente una obligación fiscal se extingue con el pago, ¿sale? Es la forma normal de extinguir una obligación. Si no pago, entonces la autoridad me lo puede exigir. Al exigirme el pago me convierto en sujeto pasivo y la autoridad es sujeto activo. El sujeto activo, que es la autoridad, me puede exigir de manera coactiva el pago. ¿Por medio de quién lo hace? Lo hace, bueno, primero antes de ejecutarme el cobro coactivo, me revisa el área de auditoría. ¿Estamos? El área de auditoría determina que no pagué y entonces le pasa el cobro coactivo al área de recaudación. Y el área de recaudación es la que se encarga de ejecutarme esos cobros coactivos. ¿Estamos? Entonces ellos son los sujetos activos. El pasivo, pues es el contribuyente que estaba obligado al pago, ¿sí? También se le denomina sujeto directo. El sujeto directo es aquel que realizó la actividad económica. Hay ocasiones en que es un sujeto indirecto, es otra persona que por alguna razón tiene que pagar los impuestos, pero él no realizó la actividad económica. Ejemplo, pues un responsable solidario. El responsable solidario no realizó el hecho generador, ¿verdad? Pero por algo está obligado a pagar la suerte principal, que en este caso se le denomina crédito fiscal. ¿Cómo recibe la autoridad el pago? En dinero. Es común la transferencia bancaria. ¿Sale? Debemos especificar el impuesto al que va dirigido. Si no lo dirigimos correctamente al impuesto, no se va a aplicar el pago. Debe ser la totalidad, a menos que tenga una autorización por escrito de la autoridad en donde me haya aceptado el pago en parcialidades. Ya lo comenté, el sistema fiscal está diseñado para que siempre existan pagos en exceso del contribuyente. Siempre. Entonces, si hay pagos en exceso, se genera un saldo a favor, ¿sale? Por pago de lo indebido, ¿qué puedo hacer? Solicitar una devolución. ¿Estamos? La solicitud se hace por medios electrónicos. Si la autoridad no está de acuerdo con lo que yo le presenté, me puede solicitar información. Y la autoridad me puede ir a auditar a ver si es cierto que yo tengo un saldo a favor. Incluso le puede pedir el chisme a terceros, información a terceros, a ver si es cierto que yo genere ese saldo a favor. Puede la autoridad determinar devolverme la cantidad o me la puede negar. Si me niega la devolución, ahí viene una contratación nuevamente del abogado. El abogado le va a litigar la negativa y se va a ventilar un recurso fiscal o un juicio fiscal, ¿sí? Y ahí entramos nosotros los abogados para defender esa negativa de la devolución. Entonces, si se fijan, pues los abogados tenemos plena injerencia en materia tributaria. ¿Estamos? Otras formas de extinguir, ya para terminar, otras formas de extinguir las contribuciones. Puede ser que sea un sujeto exento. ¿Quiénes están exentos? Por ejemplo, asociaciones religiosas que no son contribuyentes porque no persiguen fines de lucros. El gobierno, también les dije, ¿verdad? No persigue un fin de lucro y es exento. Otra forma es compensar. ¿Qué significa compensar? Bueno, le pido a la autoridad que si yo debo IVA, que me permita, ¿sí?, compensar con el saldo a favor. Ya ven que quedamos que siempre le pago en exceso.
Entonces yo le voy a pedir a la autoridad que ese pago en exceso que hice me permita compensar con lo que le tengo que pagar, con los adeudos que tengo hacia ella. Otra forma es el acreditamiento. Es similar a compensar, pero lo hace el contador público en la contabilidad electrónica. ¿Sale? No necesita pedirle permiso a la autoridad. ¿Por qué? Porque normalmente se trata del mismo impuesto. Cuando compensamos es que puede ser que se trate de diferente impuesto o que sean impuestos de diferentes años o de diferentes periodos. Pero si es del mismo periodo y es el mismo impuesto, lo puede hacer el contador en su documentación contable. ¿Sale? Otra forma de extinguir las obligaciones es la caducidad de las facultades de la autoridad. Quiere decir la caducidad en materia fiscal, que deben transcurrir 5 años sin que la autoridad ejerza sus auditorías, sin que la autoridad me revisa. Si en 5 años no me revisa, ya no estoy obligado al pago. En la práctica me ha tocado que se han extinguido las facultades y de todos modos los van a molestar y les determinan un crédito. La autoridad puede hacer lo que se le pegue su regalada gana, ¿sale? Otra forma de extinguir es la prescripción. ¿Qué es lo que prescribe en materia fiscal? Prescribe mi obligación de enterar el pago. Entonces, si la autoridad ya me dijo cuánto, ya me hizo la auditoría y nomás no voy a pagar y no me exige el pago, pasan 5 años y me elimino de esa obligación. ¿Estamos? Otra es la condonación. La condonación es por una sola ocasión. Yo le pido a la autoridad que me perdone la multa, ¿sí? Que me perdone el crédito, que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Se lo puedo solicitar por escrito. Dependerá de ella si me lo admite o no me lo admite. Su respuesta es definitiva, no se puede impugnar, sin embargo puedo presentar un amparo indirecto. Nuevamente nos van a contratar a nosotros los abogados cuando a alguien le nieguen una condonación y vamos a llevar la defensa jurídica. ¿De acuerdo? Y por último, la cancelación. ¿Cuándo se cancela un crédito? Cuando es incostable para la autoridad. Imagínate que el crédito a lo mejor son 500 pesos, entonces para la autoridad le va a ser más caro irte a cobrar 500 pesos que los mismos 500 pesos. En ese caso, la autoridad cancela el crédito, ¿sí? Te deja ahí en la base de datos como incumplido, ¿sí? Eso sí, te deja como incumplido, pero ya no te va a ir a molestar por esos 500 pesos, ya que le resulta incosteable hacer el cobro correspondiente. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, esto es todo de las reglas de las contribuciones. En la siguiente sesión vamos a ver el cumplimiento de las obligaciones del pago de contribuciones. Por el día de hoy es todo. Muchas gracias por su atención.